Hola a todos y bienvenidos. Vamos a hablar en este tiempo de la fiesta de Shavuot. Muchos la conocen como Pentecostés. Eh, También Pentecostés es su nombre. No importa cómo la llames, Shavuot en el nombre original o Pentecostés, lo importante es que sepas de qué estamos hablando, ¿no? Eh, Fíjate que las fiestas de Dios, las que Él manda, muchos dicen, bueno, ¿por qué tengo que celebrar las fiestas? Eh, Vamos a entrar en contexto de qué estamos hablando, ¿sí? Eh, Hay un estudio que llevamos como iglesia que se llaman las fiestas del Eterno, que no son otra cosa más que las fiestas que Dios le pide a su pueblo que festeje, ¿sí? No que recuerde, sino que festeje, que celebre. Eh, Entiendo como hispano que en nuestra cultura, cuando festejamos algo, es que estamos celebrando ya sea un aniversario o un cumpleaños, algo que ya pasó. Con las fiestas de Dios no es así. O por ahí preguntas, ¿qué fiestas? Bueno, las fiestas de Pascuas, que son las fiestas de Pesaj, Passover, eh, conocidas en nuestro mundo como Pascuas. eh, es una de las fiestas que Dios manda, nos pide como pueblo que celebremos. La fiesta de los panes sin levaduras es la segunda fiesta que nos pide que celebremos, y la fiesta de las primicias de los primeros frutos. Esas tres fiestas están unidas en un mismo tiempo, ¿sí? La fiesta de Passover pasa en una noche, la fiesta de los primeros frutos pasa también al término de los 7 siguientes días, pero en esos 7 días es la fiesta de los panes sin levaduras, que no los celebramos o no los observamos solamente para mirarlos o para recordarnos que alguna vez Dios sacó al pueblo de Egipto, que una vez Cristo murió por nosotros, no, sino que en esa fiesta estamos viviendo la liberación de Egipto, de nosotros como pueblo de este Egipto. Estamos viviendo la fiesta de los panes sin levaduras, es decir, nuestra vida sin la carga del orgullo y del pecado, sino viviendo en libertad. Y en la fiesta de los primeros frutos estamos celebrando que somos los primeros frutos que somos cosechados para Dios en este año. De la misma manera lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para los que por ahí dicen, ¿por qué te basas tanto siempre en el Antiguo y no en el Nuevo? Es que si vos no entendés el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está en el aire. Lo recibimos por cultura general, pero sin saber cuál es la base. O sea, Cristo murió y resucitó por nosotros, ¿sí? Cuando Cristo muere, Él muere siendo el sacrificio pascual, y Él después resucita siendo la primicia. La palabra misma lo dice. Eh, Pasa que hay versiones, hay traducciones que traducen la palabra con el nombre de los judíos, como podemos ver en la lectura que vamos a hacer más adelante, que dice, Dios le habló a los judíos diciendo tal cosa, pero cuando se refiere a los judíos no se refiere al pueblo de Israel, sino solamente a los hijos de la tribu de Judá. O sea, son traducciones que están un poquito manoseadas. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, sino más bien vamos a hablar de las fiestas, y vamos a entender que cuando dice, habló Dios a los hijos de Israel, no estaba hablando ni a los judíos, porque todavía no había judíos, ni estaba hablando, porque, a ver, los judíos son los hijos de la tribu de Judá, y Dios no le estaba hablando a ellos solamente, sino a los pobladores de las otras tribus también. Así que Dios se refería al pueblo de Israel, pero vos por ahí decís, bueno, pero yo no soy pueblo de Israel.
muchos dicen, bueno, como iglesia somos la Israel espiritual. Eso es incorrecto. A ver, ¿qué significa ser Israel? ¿No? Muchos dicen, somos la iglesia. Bueno, está bien. ¿De qué viene esto de Israel? ¿Te acordás de que Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, él estaba peleado con su hermano Esaú, y después de haber salido de la tierra de Labán, se fue con sus dos mujeres y con sus hijos a encontrarse con su hermano Esaú, que lo andaba buscando obviamente para matarlo. Entonces él manda a que crucen el río a su familia, a sus criados, a todo lo que tenían con él, y él se queda sin cruzar al otro lado. Y en eso él se acuesta y tiene una visión, tiene un sueño en el que él pelea con un ángel, que el ángel vino a buscarlo de noche, y si vino a buscarlo de noche vino para ejercer juicio sobre él, porque dice la palabra que nosotros andamos andemos como de día porque somos hijos de la luz. Sin embargo, este ángel vino a buscarlo de noche. Cuando el ángel vino a ejercer la rigurosidad que él venía a ejercer sobre Jacob, Jacob se le resistió y se puso a luchar con él. Y luchó el ángel con Jacob y hasta que rayaba el alba, dice la palabra, hasta la mañana. Y en la mañana, antes de que salga el sol, el ángel le dice, déjame ir, porque me tengo que ir, porque va a salir el sol. Pero ¿cómo no? ¿Sos hijo de la luz? No, por eso se tenía que ir, porque no era hijo de la luz. Era alguien que andaba en tinieblas, y entonces Jacob renegó con él, que no lo dejaba ir, hasta que no lo bendiga. Ahora fíjate un secreto que hay en esto. Algo que vino a ejercer rigor sobre él le pudo cambiar la polaridad. Él vino a ejercer un rigor, a luchar con él, y él logró que en vez de que ejerza rigor sobre él, le cambia la polaridad y logra de que lo bendiga. Más allá de que sea un ángel que vino no a bendecirlo, sino a ejercer rigor sobre él, y logró que le dé una bendición, y la bendición fue que le cambió de nombre, y el nombre que le puso fue Israel. Ahora, ¿qué pasa con esto? Jacob viene de la palabra Ekeb, que significa talón. ¿Te acordás que cuando nació Jacob agarró del talón a su hermano y no lo dejaba salir, a Esaú? Ahora, después le vendió la primogenitura por un plato de un guisado, y después se presentó delante del padre Isaac y logró que su padre lo bendiga, etc. Por eso es que lo andaba buscando su hermano para liquidarlo. Resulta que la palabra Jacob significa talón, que no es otra cosa que aquel que está sufriendo todo lo que está pasando. El talón es la parte que soporta todo el peso del cuerpo. Es lo que está abajo. El talón es algo que no decide. No decide que las cosas ocurran. Simplemente es víctima de las cosas que están pasando por arriba de él. Sí, es algo que anda en el piso. Eso es Jacob. Sin embargo, el ángel le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, que Israel, Lim Rosh, significa, si vos lo cambiás, le das vuelta a las palabras, Rosh Lim, significa cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángel le cambió el nombre y le dijo, ya no vas a llamarte más Jacob, ya no vas a ser víctima de las cosas que ocurren, sino que vas a ser cabeza, vas a ser vos la causa de que las cosas ocurran. Por eso vas a ser cabeza. Después la palabra dice más adelante, ustedes serán cabeza y no cola, etc. Que lo malentendimos, pensamos que nosotros somos los que mandamos, pero no, simplemente somos los que decidimos que las cosas ocurran.
Eso es ser Jacob. Perdón, eso es ser Jacob, ser alguien que es víctima de las cosas que suceden, es decir, ser la víctima del efecto, ¿sí? Eso es ser Jacob. Y ser Israel es ser causa. ¿Viste la ley de causa y efecto? Que cuando pasa una acción va a haber una reacción. Bueno, ser Jacob es aquel que sufre las reacciones y ser Israel es aquel que es causa, no que es efecto, aquel que decide que las cosas ocurran. Eso es ser Israel. Cuando la palabra nos dice, y habló Dios al pueblo de Israel, o manda Dios a Israel, en este caso en concreto, que le celebren fiesta, nos te está diciendo, si vos sos hijos de Dios, si vos querés ser aquel quien decide que las cosas sucedan, que las cosas que Dios puso en tus manos ocurran, bueno, celebrale fiesta a Dios. ¿Qué fiesta? Las fiestas que Él mandó, ahora te las voy a nombrar. Pero si vos sos Jacob, o sea, si vos simplemente sos víctima de las cosas que ocurren, bueno, está bien. Pero si vos querés ser aquel por causa del cual las cosas ocurren, bueno, te pasas a llamar Israel y sos nombrado como pueblo de Israel. Ahora, pueblo de Israel o un israelita no es aquel que nació en Israel. De hecho, cuando Dios le habló a los israelitas como israelitas, le estaba hablando en el desierto, o incluso cuando estaban en la tierra de Egipto, mucho antes de que conquisten la tierra prometida. Es decir, ellos no tenían un país, no eran una nación, era un pueblo. Viste que cuando te dicen, no, pero yo soy de tal país, yo no soy israelita. Bueno, es una falacia, porque ser israelita bíblicamente no significa que hayas nacido en la nación de Israel. De hecho, como hablamos, el pueblo que estaba en el desierto no había nacido en la tierra de Israel. ¿Me entendés? Incluso había muchos que habían nacido en el desierto, los que entraron a conquistar la tierra de Israel, a no ser por Caleb y Josué. Entonces, un israelita no es, bíblicamente hablando, aquel que nació en la tierra de Israel. Por ahí dice, yo soy de tal país y no nací en Israel. Bueno, bíblicamente, cuando habla de Israel no está hablando de un país, no está hablando de una nación, está hablando de un pueblo constituido por personas que dejaron de ser víctimas y pasaron a ser agentes de cambio, personas que deciden que las cosas sucedan, ¿sí? Aclarado esto, vamos a leer. Entonces, ¿qué fiesta? Ya te hablé de la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras y la de primeros frutos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la fiesta de Shavuot, también llamada Pentecostés. Pentecostés quiere decir 5 semanas y Shavuot quiere decir la fiesta de las semanas. Hag Shavuot, la fiesta de las semanas. Después viene la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Yom Teruah y la fiesta de Tabernáculos, que son también, es otra serie de fiestas que Dios manda a celebrar. ¿Dónde están esas fiestas? Esas fiestas las podés encontrar en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo, durante todo el Nuevo Testamento. La vamos a ir viendo. A ver, lo que quiero explicar no anula a Cristo, sino que todo el Antiguo Testamento está rectificando y poniendo una base de por qué Cristo vino y por qué Cristo hizo lo que hizo. De hecho, también el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la fiesta de Pentecostés como iglesia, lo primero que se nos viene a la mente, sí estaban los 120 reunidos orando y vinieron la lengua de fuego. Bueno, eso no es Pentecostés. O sea, sí es, pero no es la base. Vamos a entenderlo por el tiempo, vamos a entenderlo lo que es. Ahora, si querés profundizar, si tenés preguntas, podés hacer preguntas por acá.
escribí, te van a ser contestadas. Si querés profundizar sobre el tema, venite a la iglesia. Los miércoles estamos en la iglesia en Brewster y ahí está bueno, porque uno habla, enseña con la consigna de que sea interrumpido por una pregunta. Y una pregunta no es más que una semilla en la que el fruto de esa pregunta es la respuesta. Entonces, cuando hablamos de que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto y hacían ladrillos, no hacían ladrillos. Lo que quiere decir la palabra ahí es que tenían preguntas que no eran contestadas. Entonces, cuando vos sos libre, y de hecho podés celebrar la fiesta de los primeros frutos y traer ofrenda a Dios acerca de la cosecha que tuviste, no quiere decir más que vos tenés preguntas y los frutos son la respuesta, y en la respuesta o en el fruto siempre viene más semilla, que son otras preguntas que a la vez van a traer más frutos. O sea que por cada pregunta que tenés unas potenciales respuestas. ¿Cuál es la diferencia que la tengas o no? Bueno, que vos tenés semilla, tenés potencial fruto ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que tenés que trabajarlo, tenés que ir y hacer lo que tenés que hacer. Con el hecho de las preguntas, lo que tenés que hacer es ir y preguntarlas. Así que vení cuando quieras. Ojalá puedas venir todos los miércoles a la iglesia y poder tomar ventaja de las clases que se están dando. Bueno, vamos a leer. La fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, es la que vamos a tratar hoy. Dice en Levíticos 23, Levíticos capítulo 23, versículo 1, dice, habló Dios a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza a detallar la serie de estas 7 fiestas que te acabamos de nombrar. Ahora muchos dicen, no, pero acá dice decirle a los hijos de Israel, yo soy, en mi caso, yo soy argentino, no soy hijo de Israel. Bueno, con lo que te expliqué al principio, te quiero decir que no importa de dónde seas. Israel no es un país, bueno, ahora sí, pero Israel bíblicamente quiere decir un estado espiritual, un estado de conciencia en el que dejamos de ser víctimas y pasamos a ser agentes de cambio, personas por las cuales los eventos que suceden. ¿Sí? Dejamos de ser víctimas y pasamos a ser cabeza, eso es lo que quiere decir. Dios le habla a Moisés y le dice, mira, hablale a esta gente, hablale y decirle que me celebren esta lista de fiestas, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar en las fiestas de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Vamos a leerla. Vamos a seguir siempre en Levítico 23, versículo 15. Dice, y contaréis desde el día que sí, al día de reposo. Estamos hablando después de la fiesta de Pascua, después de la fiesta de Pesach, Passover. Al mismísimo otro día vas a contar. Vamos a seguir leyendo. Estamos leyendo Levítico 23, versículo 15 en adelante. Y contaré desde el día que sí, al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Esto qué quiere decir? Que después del día de Pascuas vas a empezar a contar del día sábado. ¿Por qué? Porque el día de Pascua se lo considera como día sábado, como el día en el que no vas a hacer nada, solamente vas a descansar en Dios, porque descansando en Dios es la manera en que sos libre, ¿sí? Por eso.
el día de Pascua, lo que pasó no es que el pueblo salió de Egipto, lo que pasó en el día de Pascua es que vino el ángel de la muerte y quiso matar a todos los primogénitos que estaban en Egipto, y como los hijos de Israel habían pintado el dintel de su casa con la sangre del cordero, pasó por arriba de sus casas, no entró a matar, o sea, no hubo muerte en aquellos que cubrieron la puerta de su casa con la sangre del cordero. Esto nos quiere decir que cuando nosotros descansamos en Dios a través de la sangre de Cristo, el ángel de la muerte no va a poder venir a ejercer el mal que tiene que ejercer sobre nosotros, sino que va a pasar por alto. Bueno, dice la palabra, vas a contar 50 días después de esto, o sea, 7 semanas, que son 7 por 7, 49, más un día. Bueno, al otro día, al día 50, todo esto tiene una explicación espiritual y un significado bien profundo. ¿Por qué tantos días? ¿Por qué 7 semanas? 7 días cada uno. Tiene una explicación bien profunda. Como te digo, venite a la iglesia y te lo vamos a explicar. Venite lo más rápido que puedas, porque es en estos días que lo estamos enseñando. Vení y toma ventaja de lo que Dios tiene para vos. Entonces dice que voy a presentarme y voy a dar la ofrenda de grano. ¿Por qué? Porque lo que cosechaban era el trigo en esta fecha, entonces le daban a Dios esa ofrenda. Pero vamos a contar lo que pasó en ese día. Fíjate, después de que salió el pueblo de Israel, dice, vamos a leer ahora Éxodo 19 para ubicarnos lo que pasó. Éxodo 19 nos habla de qué pasó 50 días después de que el pueblo salió de Egipto, ¿sí? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó Israel delante del monte, y subió Dios y llamó, Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, dice, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, como los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa, y estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Vamos a leer. Y Moisés refirió las palabras del pueblo y a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve y santifícalos hoy y mañana, y laven su vestido, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalaréis los términos del monte, sus límites, para que no toques. Vamos al versículo 16. Dice, aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque Jehová no haga con ellos estrago. Moisés le dijo, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala los límites del monte.
Y Jehová le dijo, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahí está. Después Dios le habló a Moisés, obviamente. Entonces, eso fue lo que pasó. Lo que pasó es que cumplidos los 50 días de la liberación del pueblo de Israel a la tierra de Egipto, se fueron su travesía por el desierto hasta que salieron de Refidim y llegaron al monte Sinai. Dios le dijo, santifíquense porque yo voy a hablar. Pero voy a hablar en el monte y vos vas a marcar un límite para que no entren al monte, no sea que mueran. Ahora, Dios los iba a matar, no, sino que era tanto Dios presentándose ahí que los que estaban listos para irse con Dios se iban a ir. Y dice que al estar ahí Dios, la muerte se fue, es decir, lo único que había era vida. De tal manera, dicen unos escritos externos, de que a aquel que le faltaba algo, le creció algo. A aquel que le faltaba una mano, le crecía la mano. A aquel que no podía ver, ahora veía. Aquel que no escuchaba o no hablaba, ahí se sanaba y eran todos como que si estaban en la plenitud de su vida. Porque donde está Dios siempre hay vida. Entonces Dios se le presentó a Moisés y vos por ahí preguntas por qué no se le presenta a todo el pueblo y se le presentó solo a Moisés. Porque el pueblo no quiso ir. Dice que cuando esto pasó, en Éxodo 19, 1, 8, que vamos a leerlo, vamos a leerlo, Éxodo 19, 1, 8, para que estemos bien. ¿Dónde lo tengo? Éxodo 19, 1, 8. Éxodo 19, perfecto. Dice, en el mismo llegó al desierto de Sinaí y Moisés subió y dijo, ahora pues, si dieres oídos a mi voz, guarda. Entonces Moisés llamó a los ancianos. En el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras, Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Sí, lo habíamos acabado de leer antes. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería subir a hablar con Dios. El pueblo, al ver todo lo que sucedía sobre el monte, tuvo miedo, tuvo temor y dijo, no, pará, nosotros hablamos con Dios, mejor andá vos y hablá vos con Dios y después contanos lo que Dios te dijo. Y todo lo que Él diga, ya de antemano, ya te vamos avisando que nosotros lo vamos a cumplir. Todo lo que Él diga, nosotros lo vamos a hacer. Es como que ellos firmaron un cheque en blanco. Eso fue lo que pasó. Por eso es que Dios habló con Moisés y no con todo el pueblo. Aunque, ¿qué habló Dios? O sea, ¿por qué celebramos esta fiesta y por qué Dios nos manda a celebrar esta fiesta? Porque después de la Pascua, 50 días después, Dios se presenta al pueblo de Israel y Dios se les revela y les da la instrucción. No les da la Torá, tampoco le da los 10 mandamientos. Lo que Dios les habló son los 10 enunciados. Yo sé que vos en tu Biblia vas a leer los 10 mandamientos. Pues como te dije, está muy manoseado y la traducción no es exacta porque Dios le entregó la Torá y Torá significa instrucción, pero lo que Dios le entregó no fueron los 10 mandamientos, fueron los 10 enunciados. Ahora, vos por ahí vas a leer, no matarás. Bueno, está bien, dice no matarás, está bien, pero hay una parte en la palabra también que dice, ustedes van a ser santos porque yo soy santo, o será santo porque yo soy santo. Pero muy lejos de ser un mandamiento, será santo porque yo soy santo, es una promesa.
Lo que Dios te está diciendo ahí es, ustedes van a llegar a ser santos porque yo soy santo, ¿sí? Y en estos 10 enunciados, cuando dice, un ejemplo, no matarás, no quiere decir de que vos no mates. De hecho, vos podés matar, salir, podés matar a alguien. Hay mucha gente que mata a otras personas. Sino que lo que Dios le está enunciando es, mirá, si vos cumplís con las cosas que yo te digo, no vas a poder matar, porque te vas a mover en vida. Y si vos te moves en vida, estás muy lejos de la muerte. Es decir, Dios te va a entregar un negocio, no lo vas a matar. Ese negocio va a tener vida. Dios te va a entregar una familia, no te vas a divorciar, tus hijos no van a estar solos. Porque si estás con Dios, ese matrimonio tiene vida. Cuando dice, no desearás las pertenencias que tu prójimo tiene, no vas a envidiarle nada, porque todo lo que Dios tiene es mucho más que suficiente, no solo para vos, sino para compartir con otros. No son mandamientos, son enunciados que cuando te encontrás con el mismo Dios, no hacen falta esas cosas. Cuando dice, no te harás imagen, ni te arrodillarás sobre ella, no quiere decir que no hagas idolatría. De hecho, no lo tenés que hacer, pero lo que quiere decir es que una imagen, una estatua, está moldeada. Vos la agarrás con tu mano y le das forma o con herramientas y lo moldeás. Porque le das forma. Entonces nosotros cuando tenemos a Dios no tenemos que darle forma a aquello que no habla, no escucha y no tiene vida, sino que nosotros le vamos a dar forma a cosas que tienen vida, que tienen plenitud, que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos como para Dios y entonces va a tener vida y va a servir. Eso es lo que Dios está diciendo con los 10 enunciados. Ahora, vamos, lo que el pueblo de Israel dijo es que anda vos y todo lo que él diga no se lo vamos a hacer. A ver, es Matan Torah se llama, Han Matan Torah, la fiesta de la entrega de la instrucción. Ahora, nosotros podemos recordarlo, ¿sí? Y decir, de esto hay mucho para hablar, voy a dejarlo al costado porque ya el tiempo se nos va a acabar, pero por eso te digo, venite a la iglesia, porque hay muchos puntos. Esto es un repaso general. Venite a la iglesia porque esto es muy profundo y Dios te va a revelar sus secretos. De hecho, en la fiesta de Pentecostés, Dios se le estaba revelando y le estaba diciendo, vos saliste de la esclavitud, ahora sos libre. Vos saliste de ser Jacob, aquel que andaba por el piso, y ahora sos aquel que por causa del cual las cosas van a ocurrir. Pero es necesario que te dé unas instrucciones, por eso es que le da la palabra. No son leyes, no son no hagas, son instrucciones en las que te dicen, si vos te movés conmigo, con Dios, no vas a poder hacer esto, porque va a haber tanta plenitud de vida en vos que ni siquiera vas a poder, por más que lo intentes, no vas a poder, porque va a haber mucha plenitud en vos. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Fíjate que Cristo murió, resucitó y Él después se le reveló a sus discípulos, caminó con ellos 40 días. Vamos a leer esto en el libro de Hechos capítulo 2, que mira cómo empieza. Voy a leer la versión Reina Valera 1960, que es la clásica que todos tienen. Y dice así, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Eso estaban haciendo. ¿Y por qué estaban unánimes? Porque estaban juntos en la celebración. ¿Y por qué estaban juntos en la celebración y tenían el mismo ánimo?
porque Dios se iba a revelar, porque cada vez que viene una fiesta, nosotros no estamos acordándonos de algo que pasó, sino que estamos preparados para vivir algo que pasa en cada fiesta. En cada fiesta de Pentecostés hay una revelación de Dios. Si vos estás reunido como pueblo y tienen todos el mismo fin, están todos reunidos, unánimes, con algo en común, Dios se manifiesta, porque en la unidad hay un secreto. Fíjate que cuando estaban todos reunidos en el monte de Sinaí, todos eran un mismo pueblo y Dios se reveló. Vamos a poder ver esto bíblicamente también para lo contrario. Cuando todos hablaban un mismo idioma, vino Nimrod y los dijo: vamos a hacer una torre en la que lleguemos hasta el cielo y podamos dominar, que es la torre de Babel. Entonces Dios vino y confundió las lenguas, porque hay un secreto: cuando el pueblo de Dios está unido, no lo podés detener. De hecho, Dios necesitó cambiarles las lenguas para poder detenerlos. Ahora, pasó todo lo contrario. Después de que Jesús murió, resucitó y estuvo 40 días con los discípulos, ellos se reunieron para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, de la que estamos hablando, que Dios le mandó al pueblo de Israel que lo celebre. Y que nosotros como iglesia, como pueblo de Israel, como Israel, debemos celebrarlo. Vamos a seguir leyendo. Éxodo capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban parados, no estaban arrodillados, no estaban tirados en el piso orando, nada. Estaban sentados. ¿Y qué estaban haciendo sentados? Cuando vos te reunís en la iglesia y es el momento de sentarte, es porque están dando la enseñanza. Estaban estudiando. Cuando vos te reunís para celebrar la fiesta de Shavuot, te reunís a estudiar. No te reunís a otra cosa. ¿Cómo es la manera de celebrar esta fiesta? Estudiando. ¿Y dónde? En tu pueblo, en tu casa, en tu iglesia. Andá, reunite con los maestros de tu iglesia y pedirles que te den una clase, que te hablen de la fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés, que te den la base bíblica por la cual Dios reveló su palabra al pueblo de Israel con sus instrucciones, y que te hagan saber que cada año en esta fiesta es una apertura en la que Dios se revela. Y si vos te reunís con tus hermanos y están todos con la misma expectativa de que Dios se manifiesta en esta fecha, Dios se va a manifestar. Entonces dice, versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Después, más adelante, dice que moraban entre ellos personas que vivían en otras tierras y hablaban de otras lenguas, y que habían ido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y cuando escucharon el estruendo, el mismo estruendo que pasó en el monte Sinaí, pero ahora 50 días después de Jesús haber muerto, se reunieron ahí en esa casa y lo escuchaban a estos hablar, y se miraban y se decían a otros: estos, ¿qué les pasa? Porque están hablando cada uno en mi lengua, siendo que estos nacieron acá. Es decir, que vino un talibán y lo escuchó hablar en su lengua, siendo que el otro era hispano, y que escuchaban las maravillas que Dios había hecho. Cuando nosotros celebramos cada año esta fiesta, no la celebramos como algo que pasó, sino como algo que va a pasar. Me voy a reunir porque algo va a pasar. Cada vez que celebremos la fiesta de Pentecostés, tengamos en mente de que hay algo
¿qué va a pasar? Dios se va a revelar. Si yo voy con esa expectativa a mi iglesia, me reúno con mis hermanos y todos tenemos la expectativa de que algo va a pasar, date por seguro que Dios se va a manifestar, porque el secreto es que en esta fiesta Dios se manifiesta y se revela. Y el secreto es que cuando están todos juntos con una misma meta, son imparables. Así que te dejo con esta palabra. Anda a tu iglesia, habla con tus maestros, habla con tus líderes, con tu pastor. Y acordate, necesitas estar en tu casa, la casa de tu padre, ¿sí? Celebrando esta fiesta. Así que yo te animo que puedas celebrarla y que después nos comente cómo Dios se revela en tu vida y cómo puedes aprovechar cada fiesta de Dios para que Él se siga revelando en nuestras vidas. Así que espero que la palabra te sea de bendición y que pronto te veamos en nuestra iglesia.